Hola, hola, ¿cómo están? Muy buen sábado, mi nombre es Pilar Olea, si no me recuerdan, estuve haciendo clases de química a principios de año, así que vamos a reforzar y vamos a recordar lo que vimos en química nivel 1 con temas como ácido-base y reacciones óxido-redox, de reducción esta clase del día de hoy. Ya chicos, en nuestra jornada de día sábado vamos a practicar lo que hemos aprendido de química en estas clases, ¿ya? Sé que a ustedes le entregaron unas guías, ¿ya? De ciencia donde estuvieron los contenidos de biología, de física y de química. En estos 20-30 minutos vamos a revisar las 7 preguntas de química que ustedes tuvieron la oportunidad de resolver el sábado pasado. Primero me voy a adelantar aquí, vamos a leer la primera pregunta, chicos. Ya, la primera pregunta de esta guía de reforzamiento fue la siguiente. Una disolución se define como, alternativa A, una mezcla donde se observan a simple vista todos los compuestos que la constituyen. Alternativa B, es una solución de un sólido disuelto en agua. C, una mezcla homogénea de compuestos. Y D, es una mezcla heterogénea de compuestos. ¿Ya? Vamos a ver ahí cómo le fue en las sedes, en algunos que me respondan cómo le fue con esta pregunta. Vamos a ver la respuesta. La pregunta, una disolución se define como es una mezcla homogénea de compuestos, ¿ya? Durante las clases pasadas de química nosotros vimos que la mezcla, hay dos grandes mezclas que podemos definir, una homogénea y otra heterogénea. La mezcla homogénea tienen una definición muy clara que son las que no se distinguen los compuestos y esas son clasificadas como disoluciones, ¿ya? O soluciones. Por otro lado tenemos la mezcla heterogénea donde ustedes sí logran ver los compuestos, ¿ya? Y esas son clasificadas como suspensiones, ¿ya? Entonces en este caso la pregunta era ¿cómo se definía una disolución? Son mezclas homogéneas, donde ustedes no logran visualizar los compuestos. Por ejemplo, un jugo de naranja, donde ustedes tienen el jugo en polvo, lo agregan al agua, lo revuelven, no logran identificar ambos componentes, que son el agua y el jugo, ¿ya? En esta misma diapositiva vuelvo a repetir lo mismo, que una mezcla homogénea es de dos o más componentes que se encuentran en una sola fase, es decir, ustedes visualmente no lo logran observar. Vamos con la segunda pregunta, ¿ya? La concentración de una disolución es la proporción que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente. Una forma de medir la solubilidad de una solución. C, la cantidad de solventes que se usa en una mezcla. Y D, es la cantidad de un soluto que tiene la mezcla, ¿ya? Acá en la alternativa hay dos palabras importantes, que es soluto y solvente. Recordemos que una disolución está formada por un soluto y un solvente, ¿ya? Y el soluto, recordemos que es el que estaba en menor cantidad en comparación al solvente que estaba en mayor cantidad. Entonces, entonces la pregunta 2 es, ¿la concentración de una disolución es? La letra D, la cantidad de un soluto que tiene la mezcla, ¿ya? Esa es la concentración de la disolución. ¿Por qué razón? Porque cuando yo a ustedes les contaba que las mezclas homogéneas, que eran las disoluciones, estaban formadas por un soluto y un solvente, el soluto era aquel que estaba en menor concentración, en menor cantidad, versus al disolvente, que es el que está en mayor cantidad. En este caso, por ejemplo, si vemos acá en la imagen el agua, tenemos un vaso de agua. El agua es el que está en mayor cantidad, por lo tanto es el disolvente. Si le agregamos una cucharadita de azúcar en ese caso, que es el soluto, ese va a depender si algo está concentrado o no. Entonces, si alguna solución está concentrada, va a depender principalmente del soluto, de la cantidad del soluto, ¿ya? Entonces, acá en esta diapositiva, que ustedes la vieron en las clases de química, tenemos el concepto de solubilidad, que no lo vamos a tocar ahora, pero sí me interesa que ustedes entiendan algo cuando está concentrado y algo que está diluido. Cuando algo está concentrado y diluido va a depender 100% del soluto, es decir, de aquel componente que está en menor cantidad en una solución. Ejemplo, agua con azúcar, que en el que está en menor cantidad, el azúcar. Entonces, para que ese vaso con azúcar esté concentrado, usted tiene que agregarle más azúcar, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de la concentración. Va a depender de la cantidad del soluto, en este caso, del azúcar.
Vamos con la pregunta 13, chicos. ¿Cuál de las siguientes situaciones no presenta una reacción representa una reacción óxido-reducción? ¿Ya? Entonces, de nuevo, ¿cuál de las siguientes situaciones no representa una reacción óxido-reducción? A. El cambio de color de una fruta al ser expuesta durante un tiempo al aire libre. B. Un clavo que comenzó a cambiar de color y textura. C. La deformación de un plástico con calor. Y D. El consumo de un cigarro. Entonces, ahí, viendo bien, recordando un poco las reacciones de óxido-reducción, ¿cuáles no representan una reacción? ¿Ya? Si recordando, y de hecho el mismo nombre de la reacción óxido-reducción lo dice, recordemos en nuestra clase de química de este tipo de reacción que hay un elemento fundamental presente en este tipo de reacciones, que es el oxígeno. Entonces, si nosotros observamos principalmente las 4 alternativas, hay una de esas alternativas donde el oxígeno no estuvo involucrado, ¿ya? Y a continuación lo voy a explicar. ¿Qué es la alternativa C? La deformación de un plástico con calor. Las reacciones de óxido-reducción son cambios físicos que uno lo puede observar, ¿ya? En este caso el plástico también, pero al plástico le aplicamos calor para que se deformara. Uno de los grandes componentes o elementos, muy importantes para que ocurra la reacción de óxido-reducción es el oxígeno. De las alternativas anteriores, la letra C era la única reacción, un cambio que nosotros observamos que no le aplicamos oxígeno, sino que el oxígeno sí o sí estuvo presente, pero le aplicamos calor para que ocurriera un cambio, ¿ya? En cambio, las demás alternativas sí estuvo presente el oxígeno. Por ejemplo, el cambio de color de una fruta, al ser expuesta durante un tiempo al aire libre, ocurrió una reacción óxido-reducción, porque estuvo presente el oxígeno. El clavo que comenzó a cambiar de color también ocurrió la misma reacción, y el consumo de un cigarro también. En esta diapositiva, que ustedes la tienen en su clase de química, dice que los gases propios del aire, como aquellos que se liberan en las actividades humanas, tienen la capacidad de reaccionar y producir nuevas sustancias gaseosas. Entonces, el oxígeno es un importante y un gran protagonista para el tipo de reacciones como son el caso de óxido-reducción, ¿ya? Esta apunte que les agregué acá es de las reacciones químicas. Y hay 2 reacciones químicas donde el oxígeno es protagonista, como las reacciones de combustión y las reacciones de oxidación y reducción. En el caso de la combustión, en esta reacción el oxígeno, al combinarse, produce energía que se manifiesta en forma de calor y luz. Entonces, en el caso del cigarro, obviamente es una reacción de combustión al momento de quemarse. Pero no es así cuando tú le aplicas calor a un plástico y se deforma. En el caso de las reacciones de oxidación y reducción, todo cambio de una sustancia con oxígeno recibe el nombre de oxidación. Por ejemplo, las latas o las bicicletas, cuando ustedes las dejan por mucho tiempo al aire libre y de repente ustedes empiezan a notar con un cambio en el metal, ocurrió una reacción de oxidación y reducción. Acá, con los mismos apuntes que les conté hace un rato, ¿cuál es el agente oxidante implicado en la corrosión del cobre? ¿Ya? Entonces tenemos 4 alternativas. Y esta pregunta va enfocada a cuál es el elemento importante y fundamental que está involucrado en las reacciones de óxido-reducción, ¿ya? Entonces tenemos A, el cobre, B, el oxígeno, C, el hidrógeno, D, el bronce. Entonces, nuevamente recordando, son reacciones de óxido-reducción. El mismo nombre de la reacción se lo está diciendo a ustedes, chicos, ¿ya? Es decir, ¿qué elemento está involucrado para que el cobre cambie y reaccione? ¿Ya? Entonces ahí ustedes me dijeron la letra C y el mismo nombre lo dice de la reacción, que es óxido-reducción. El elemento oxígeno es el elemento fundamental para este tipo de reacciones, ¿ya? Entonces ahí, para que les quede claro, chicos, que tenemos, exacto, muy bien, la letra B, ¿ya? El elemento fundamental y que está involucrado en la corrosión del cobre es el oxígeno. Como lo dije anteriormente, y nuevamente lo voy a volver a retomar, tenemos 2 tipos de reacciones.
la de combustión y la de oxidación y reducción. Hay muchas más, pero las que más a mí me interesan para ustedes que entiendan dónde está involucrado el oxígeno es en este tipo de reacciones. El mismo nombre lo dice, oxidación y reducción. Para que ocurra este tipo de reacciones está involucrado el oxígeno. Pregunta 5. Marque cuál de estas alternativas no corresponde a características de un ácido. ¿Ya? También, recordando lo que hemos visto en la clase de ácido-base en química, tenemos 4 alternativas. Recordemos y volvemos a leer la pregunta. ¿Cuál de esta alternativa no corresponde a la característica de un ácido? ¿Ya? Entonces, la letra A posee muchos iones de hidrógeno. B, son corrosivos. C, el limón es un ejemplo de ácido. D, la soda cáustica es un ejemplo de ácido. Para que no nos confundamos al momento de leer la alternativa, le estaba preguntando aquí cuál no corresponde a la característica de un ácido. Entonces, recordemos, chicos, cuáles eran las características de un ácido. ¿Ya? El ácido, una de las grandes características que tiene es que posee muchos iones de hidrógeno. El ácido son iones de hidrógeno. Son corrosivos, ¿ya? Cuando ustedes prueban, y también hay algo muy de tipo de aspecto, por ejemplo, el sabor, el ácido, cuando ustedes prueban el limón, ustedes al final como que se arrugan cuando sienten el limón porque es ácido. Entonces inmediatamente ustedes lo pueden asociar que el limón es ácido, que es una de las características. ¿Y la soda cáustica es un ejemplo de ácido? No. La soda cáustica es un ejemplo de una base, ¿ya? Y a continuación se los voy a aclarar. Esta, la alternativa D, era la que no corresponde a un ácido. Entonces, los aspectos, ¿ya? Si ustedes obviamente no tienen un equipo para medir el pH, que es cuando uno a nivel de laboratorio podemos medir la concentración de los protones y podemos decir si un elemento es ácido o no, uno también puede descartar que es ácido o que es base a través del sabor, ¿ya? Entonces, el ácido, tenemos el sabor que es cítrico y agrio, en cambio la base es amarga, ¿ya? Ejemplos muy claros y de la vida cotidiana que es un ácido es, por ejemplo, el jugo de limón que está aquí al lado. Pero una base muy característica es el caso del jabón, ¿ya? Y otro ejemplo claro es el caso de la soda cáustica. ¿Cuántos de ustedes han utilizado la soda cáustica en sus casas para destapar los baños o para limpiar, ¿ya? La soda cáustica en la ferretería también cuando ustedes compren la bolsita, también van a ver que se llama hidróxido de sodio, ¿ya? Y en su fórmula molecular tiene un oxígeno y un hidrógeno que se llaman OH. Eso es característico de una base, ¿ya? Entonces, la pregunta era ¿cuál era la que no correspondía a un ácido? En este caso era la soda cáustica. La soda cáustica es un ejemplo de base. En cambio, el jugo de limón es un ejemplo de ácido, ¿ya? Pero ahí hay ejemplos y cómo uno puede detectar un ácido o una base si no estás en un laboratorio según su sabor, ¿ya? En este caso, jugo de limón es cítrico y es agrio. En cambio, el jabón, si ustedes llegaran a probarlo, es amargo, ¿ya? Por esa razón, la letra D era la que correspondía a la no característica del ácido. Acá también, aquí otro apunte de la clase de química. Tenemos nuestra medida de acidez y de alcalinidad a través de el pH. Recordemos cuando hablamos de pH y cuando ustedes vean los productos, por ejemplo, cuando van al supermercado y ven el jabón o el champú y dicen, es pH neutro, estamos hablando de esto, que es ácido y que es base. ¿Ya? Si ustedes toman un jabón y dice, es pH neutro, ¿qué quiere decir eso? Que tiene un pH 7. ¿Qué se refiere? Que ese envase de jabón tiene la misma cantidad de protones y de OH en su interior. Por lo tanto, es pH neutro. No va a tener ningún efecto. Por ejemplo, no va a ser irritante, no te va a doler. Pero si algo, por ejemplo, si usted se pasa el limón y usted dice, me quedó como áspera las manos,
es que están frente a un compuesto con mucho hidrógeno en su estructura y es ácido. Y el caso contrario, el caso del hidróxido de sodio que tiene pH 14. Estos fueron apuntes de química. Pregunta 6. Marque cuál de estas alternativas no corresponde a características de una base. Ya, aquí nuevamente la pregunta es para que ustedes no se confundan. ¿Cuáles no corresponden a características de una base? Entonces, ustedes recuerden los apuntes y dicen, a ver, ¿qué es lo que era una base? Empiezan a leer. Irritan la piel, el vinagre es un ejemplo de base, posee un sabor amargo, posee muchas moléculas OH. Como les contaba recién, los ácidos tienen muchos hidrógeno en su estructura. Las bases todo lo contrario, tienen mucho OH en su estructura, entonces poseen mucho OH, por lo tanto la D es una base, es la característica de una base, pero la pregunta es, ¿cuál no corresponde a una base? La letra C dice, posee un sabor amargo. Una de las características de las bases es que son amargas, por lo tanto, es una característica de una base. El vinagre es un ejemplo de base. Ahí ustedes van y dicen, a ver, yo he probado el vinagre. ¿Cómo será su sabor? ¿Es amargo o es ácido? Entonces, ahí ustedes lo podrían descartar. Y irritan la piel, las bases también irritan la piel, igual que el ácido. Entonces, aquí la única característica que no corresponde a una base es el vinagre, porque el vinagre es considerado un ácido. Y ahí nuevamente los ejemplos, los aspectos. Un ácido es cuando tiene un sabor cítrico y agrio, y la base es cuando tiene un sabor amargo, ¿ya? Entonces, en ese caso correspondía al vinagre. Y aquí nuevamente el vinagre, si ustedes estuvieran en un laboratorio y midieran el pH del vinagre, estaría acá, entre pH 0 y pH 6, ¿ya? Por lo tanto es considerado ácido, ¿ya? Si el vinagre ustedes lo miden y tiene un pH entre 8 y 14, es considerado una base a nivel químico, ¿ya? Pero ahí el vinagre ustedes tienen que tomar como el sabor. Y nuestra última pregunta, a nivel químico, la pregunta 7. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a un ácido? ¿Ya? Entonces leamos. Entonces, ¿cuál de las siguientes definiciones corresponde a un ácido? A es una sustancia que en disolución acuosa libera agua. B es una sustancia que en disolución acuosa libera iones cloro. C es una sustancia que en disolución acuosa libera iones hidroxilos. D es una sustancia que en disolución acuosa libera iones de hidrógeno o protones. Como les contaba hace un rato, chicos, los ácidos se caracterizan porque en su estructura tienen hidrógenos, ¿ya? Entonces, al momento, estos ácidos, por ejemplo, al mezclarlo, ponte tú, en una disolución acuosa, es decir, en agua, por ejemplo, si el limón yo lo pongo en agua, me va a liberar muchos hidrógenos al medio, ¿ya? Por lo tanto, la característica del ácido es que es una sustancia que en disolución acuosa libera iones hidrógenos o protones, ¿ya? Así que, y acá tenemos un apunte para que les quede más claro que cuando nosotros queremos medir en el laboratorio si una sustancia es ácida o es básica, ¿ya? Nosotros medimos el pH, ¿ya? Y los ácidos se caracterizan porque es una sustancia que en disolución acuosa libera iones hidrógenos o protones. Por ejemplo, en nuestro estómago pasa siempre. Ya en nuestro estómago, cuando nosotros comemos, se libera una gran cantidad de ácido clorhídrico para activar ciertas proteínas y para que esas proteínas disuelvan todos los alimentos, sobre todo las carnes, ¿ya? Pero en nuestro estómago pasa mucho, ¿ya? Y en el caso de las bases, la definición allá, como apunte para que tengan, es la sustancia que en disolución acuosa se disocia, liberando iones hidroxilos, ¿ya? Eso, chicos, espero que hayan resuelto sus dudas, ya ahí van contabilizando cuántas buenas y cuántas malas y a repasar nuevamente. Nos estamos viendo.